Yo quisiera que habláramos hoy a manera introductoria, tomando en cuenta este texto, eh, bajo como un tema general de en el mundo, pero no del mundo. En el mundo, pero no del mundo. Y de pronto yo le voy a dar un enfoque particular, así que quiero que me regale su atención. Tan pronto abrimos la Biblia en Génesis capítulo 1, nos encontramos con declaraciones que Dios hace acerca de los seres humanos. Y la primera que nosotros nos encontramos en Génesis capítulo 1, el versículo 26 y 27, es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El texto a la letra dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y continúa hablando acerca de lo que hace el hombre. Entonces, lo que hace el hombre es señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y la parte final entonces dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y uno puede decir entonces, en consecuencia de lo mencionado, que eso es lo que hace que el hombre sea distinto del resto de seres vivos que pueblan este planeta. Nosotros los seres humanos tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos conciencia moral, tenemos capacidad creativa y muchas otras cosas más, por el hecho de haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Lo segundo que encontramos en Génesis, pero ya en el versículo 28, es que este pasaje de Génesis 1:28 ahora nos enseña que los que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios somos responsables de su creación. Dice el versículo 28 del capítulo 1: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le ordenó al hombre que recién había creado que fuera fecundo, que se multiplicara, que llenara la tierra y que ejerciera dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y casi que en la misma línea, en el versículo 2, en el versículo 15 del capítulo 2, por favor, pero leámoslo en la versión al lenguaje actual o la Biblia de las Américas, dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Nuestra versión Reina Valera 60 dice: para que lo labrara y lo guardase. Pero es interesante, si pueden ponerlo en la pantalla, que el verso en la versión de la Biblia de las Américas o del lenguaje actual nos dice: para que lo cultivara. Es decir, Dios le dio al hombre la responsabilidad de desarrollar a plenitud toda la potencialidad de la creación, pero con un objetivo de que todo fuera para su gloria. Y entonces, para que se lograra ese objetivo, el hombre debía cultivar y cuidar el jardín del Edén, y más aún, el hombre debía extender este jardín por medio de su trabajo hasta cubrir todo el planeta, haciendo un buen uso de los recursos que Dios le había dado. Y en ese sentido, aunque nosotros no somos de ese concepto que ahora está muy en boga, que siento yo que se ha ido al otro extremo en relación con el cuidado del planeta y el concepto de madre tierra, lo que debemos decir es que nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos una alta responsabilidad por el cuidado del planeta, por el cuidado de los recursos. Así que
A modo general es muy llamativo a veces que uno termina el culto y se da cuenta que está la banca llena de basura. O que uno vea a un cristiano que arroja basura a la calle o que no tiene cuidado con el control del consumo del agua, tomando en cuenta algunas restricciones de acá de Bogotá. Pero con el adecuado equilibrio, sin irnos al otro extremo. Lo que quiero decir es que Dios nos dio a nosotros una responsabilidad particular para con el planeta. Si Adán y Eva no hubieran pecado, entonces nosotros, según la conclusión a la que llegamos, pues viviríamos en el huerto del Edén, en un huerto que hoy iba a cubrir todo el planeta. Por tal razón, el versículo 28 del capítulo 1 del Génesis es conocido como el mandato cultural de Dios. Y usted sabe que el término cultura viene de cultivar, ¿sí? Y por eso me agrada más la versión de la Biblia al lenguaje actual. Y esta es una palabra, la palabra cultura, que encierra la idea de cultivar, pero que incluye todo tipo de actividad que contribuya al florecimiento y al desarrollo de la sociedad, del colectivo social. Y va a ver que usted ya me va a ir entendiendo. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos del arte, del desarrollo de la agricultura, de la ciencia, de la economía, de la tecnología, de la política, de las estructuras sociales, aún de la buena comida, de la culinaria. De hecho, para que entienda cómo es lo del mandato cultural de Dios y cómo a todos nos atañe, hoy estamos nosotros en este templo y yo puedo hablar por este micrófono y todos me escuchan. Hay personas viéndonos por internet en este momento. De pronto a mi esposa se le da por descargar este sermón y subirlo a mi canal de YouTube también. Y todo es el resultado de ese mandato cultural de Dios. Hay personas que por el mandato cultural de Dios, aunque no conozcan a Dios, han inventado cosas para el beneficio del proyecto de Dios. Piense usted en los misioneros que van a otros países a predicar la palabra de Dios. Yo no he leído en la historia de los hermanos Wright, los que inventaron el aeroplano, que fueran cristianos. Pero nuestros misioneros se han beneficiado de un invento de ellos para llevar el evangelio a lugares muy lejanos y hacerlo rápidamente. ¿Qué es todo eso? El cumplimiento del mandato cultural. Así que pudiese uno resumir de manera sencilla eso del mandato cultural, que es que la creación de Dios, el hombre, más la capacidad creativa que Dios le dio al hombre, es lo que da como consecuencia eso que llamamos cultura. Dios creó al hombre a su imagen para darle el privilegio de regir la creación a través de todo lo que nosotros vemos. ¿Y por qué tiene sentido hablar de todo esto en la actualidad? Porque nosotros sí que nos vemos abocados en ocasiones a hacer críticas muy mordaces sobre todo lo que es la cultura. Alguien que haya crecido en la iglesia recordará que hubo una época en que al televisor se le llamaba el cajón del diablo, ¿sí recuerda? Hay gente que todavía dice que el internet es lo peor, pero en época de pandemia la mayoría nos beneficiamos para escuchar el culto a través de una plataforma de internet. Entonces, creo que en ese sentido, no todo por sí mismo es malo, sino que como en todos lados nos lo dicen, es el uso que le demos a todas aquellas herramientas lo que hace que todo termine por glorificar o no a Dios. Así que hay un llamado que estamos llamados a hacer en este mundo como seres creados a imagen y semejanza de Dios, y que cada uno lo hacemos de acuerdo a los dones, talentos y oportunidades que el Señor nos ha dado. Mientras estamos en el mundo, en cada ámbito donde nos movemos, pues está ese mandato cultural de Dios. De manera que lo que nosotros leemos en Mateo 28 de hacer discípulos a todas las naciones, que llamamos la Gran Comisión, no es la única comisión que Dios nos ha dado.
tanto el mandato cultural que acabamos de ver en Génesis 1:28, dado a todo hombre, como la gran comisión dada a la iglesia son mandatos divinos y ambos deben ser tomados en serio. Fíjese que el mismo Pablo, escribiéndole a la iglesia en Colosas, en el capítulo 3, el versículo 23 al 24, para que nos demos cuenta que no existe una diferencia entre cuando servimos a Dios cantando aquí en el templo o sirviéndole a un vecino que requiere de nuestra ayuda. Pablo dice de manera categórica: y todo, un absoluto, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que si voy a poner dos ejemplos como de entornos económicos muy distintos, de manera que nuestro hermano que vende tinto en la esquina de una universidad, cuando le ofrece el mejor tinto que ha preparado a un estudiante, no le está sirviendo a ese estudiante al que le vende el mejor tinto, sino que le está sirviendo al Señor a través de un acto que beneficia a la creación de Dios. Lo mismo ocurre, me pongo yo de ejemplo, como médico en un hospital, cuando atiendo a un paciente y le brindo la mejor atención. Aunque el beneficiado directo es el paciente que está enfrente de mí, lo que yo estoy haciendo es glorificando al Señor a través de lo que hago. Y entonces es categórico Pablo en decir que lo hagamos todo es todo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Por eso debe distinguirse en su trabajo, en su colegio, en su familia, el que usted es cristiano. Porque puede que sea un trabajo sencillo, pero el Hijo de Dios, que es consciente de que lo que hace lo hace para la gloria de Dios, entrega lo mejor de sí para hacer su trabajo impecable. Yo diría que perfecto, sin dejar lugar a dudas de que él ha entendido que lo que hace no lo hace para los hombres, sino para Dios. Y ese todo lo que hagáis, para ampliar la idea, ¿a quién escribió Pablo este texto? Y usted dirá: no, pastor, se lo escribió a los pastores, a los maestros de escuela dominical, a los que sirven en la iglesia. No, él se lo escribió a los siervos que hacían todo tipo de trabajo. Y Pablo les dice: todo lo que hagáis, desde limpiar un piso hasta criar a un niño, hacer una casa, una obra de arte, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, teniendo claro, permítame cambiar ese sabiendo, teniendo certeza de que es del Señor que recibiremos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Permítame hacer una extrapolación. Si un día usted sirve en la iglesia y nadie se lo reconoce, usted no tiene que ponerse bravo. Si usted hace algo para Dios y nadie se dio cuenta, usted no tiene que ponerse bravo. Porque usted ha entendido que usted no le sirve ni al pastor Carlos, ni al pastor Darwin, ni a la junta local, ni al comité en el que usted está. Usted le sirve a Dios. Así que si le dan las gracias, bien. Y esperamos reconocer en todas las ocasiones públicamente lo que la iglesia hace. Pero si un día se nos pasa, usted por eso no se vaya a enfermar. Porque usted no nos sirve a nosotros, usted le sirve a Dios. El problema es cuando no le sirves a Dios sino a los hombres, porque te disgustas. No me reconocieron mi trabajo, no me dieron las gracias. Pero si le servimos a Dios, no hay lío. Y entonces, de algún modo, Pablo está diciendo: cuando ustedes estén envueltos en esas labores que no son espirituales estrictamente,
Y cuando digo no son espirituales, porque no estamos orando, no estamos cantando, no estamos haciendo labores dentro del marco eclesial, aún ahí estamos sirviendo a Jesús. Y claro, usted dirá, pero pastor, no todo es tan así. Sabemos que Génesis 1 y Génesis 2 están seguidos de Génesis 3. Y en Génesis 3, ¿qué ocurrió? La caída del hombre. Vivimos en un mundo caído en donde impera la maldad y el pecado, en medio de un sistema que no solo intenta alejarnos de Dios, sino también anularnos como cristianos, para que no vivamos intensa y apasionadamente para la gloria de Dios, para que no cumplamos la gran comisión que es hacer discípulos en todas las naciones. Entonces hay una pregunta que yo quisiera responder, y es que ¿cómo podemos ser fieles a Dios en medio de este mundo de maldad, sin escapar del mundo, pero a la vez sin enredarnos en el mundo? Es decir, en el mundo, pero no del mundo. Si usted ha leído la historia, por ponerle un ejemplo, de los rollos del Qumran, ¿sí? ¿Se ha leído alguna vez eso? Esa es una muestra de la veracidad del texto bíblico, porque unos pastores que estaban viviendo por allá como medio alejados de todo, buscando unas ovejas que se les habían perdido, encontraron por allá en medio de unas rocas como unos jarrones donde se conservaban unos papiros que eran copias fidedignas del texto bíblico, y eso corroboró pues la veracidad del texto bíblico. Pero quienes conservaron esos textos eran como una especie de grupo creyente en Dios que se alejó, que se aisló por completo. Porque ellos creían que para poder ser fieles a Dios, que para poder vivir para Dios, nos teníamos que aislar, o sea, no teníamos que tener contacto con el mundo. Pues de algún modo yo quiero decirle que eso no es así. Nosotros estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, pero nuestra labor es impactar el mundo. Y si nos aislamos del mundo, pues sería imposible lograr ese objetivo de la gran comisión. Así que debemos cumplir el mandato cultural de Dios, viviendo como ciudadanos de este mundo. Y pero usted dirá, bueno, pastor, ¿qué hacemos con algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen alentarnos a menospreciar nuestro acto de involucrarnos en el mundo? Y entonces ahí el primer texto que yo quiero que analicemos en esta noche es el que leímos. Es decir, lo que yo quiero es que pensemos si podemos de verdad impactar el mundo a través de lo que somos como cristianos, sin necesidad de alejarnos estrictamente del mundo, pero entendiendo que no somos del mundo. Dice el texto de Primera de Pedro 2:11: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces Pedro dice, absténganse de esas pasiones. ¿Por qué? Porque somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Entonces usted me dirá, ¿sí ve, Darwin? Ahí dice claramente que somos extranjeros y peregrinos, que no pertenecemos a este mundo. Y yo le puedo decir que sí, pero que vamos a ampliar la idea para entender qué realmente nos quería decir Pedro. Algunos leen el texto de Primera de Pedro 2:11 como un mensaje que dice: solo soy un extraterrestre esperando irme a casa. O sea, yo no pertenezco a este mundo, soy como un extraterrestre. Pero vea lo que dice el texto: ¿de qué es que debemos abstenernos? De las pasiones carnales que batallan contra el alma. Es decir, que debemos mantener a raya los deseos pecaminosos, no debemos satisfacer esos deseos. Yo quiero decirle, como dice Primera de Pedro también, pero en el capítulo 3, el versículo 21, que ni siquiera el bautismo pudo quitar nuestra tendencia hacia el pecado. Dice, el bautismo que corresponde a esto, ¿ahora qué? Eso es contundente. A través del bautismo obtenemos salvación. Pero también por inspiración divina, Pedro escribe:
no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, cierra paréntesis, por la resurrección de Jesucristo. Es decir, que nosotros, aunque nos bautizamos, lo hicimos plenamente conscientes, y aunque nosotros decidimos de verdad vivir para Dios, eso no significó que la concupiscencia, que la tendencia hacia el pecado que habita en nosotros se haya ido. Es decir, que todos acá, voy a hacer un comentario, desde el presidente de la iglesia hasta el hermano que se acaba de convertir, tenemos tendencia, atracción por el pecado. ¿Vale? Pues eso dice la Biblia. El problema está cuando cedemos a las tentaciones. Es decir, cuando somos tentados, hay una tensión porque desde nuestra carne tenemos deseos de pecar, y entonces lo que ocurre es que debemos tomar una decisión: o cedemos a la tentación o la mantenemos a raya. Y es ahí entonces donde entra en contexto este versículo de Pedro. Él le escribe a los creyentes: fíjense, cuando ustedes sean tentados a pecar, cuando aparezca esa atracción que los quiere llevar a pecar contra Dios, entiendan que ustedes en este mundo son extranjeros y peregrinos. Que los cristianos somos distintos a las personas que todavía pertenecen al sistema de maldad, que en la palabra de Dios lo definen como los que pertenecen al mundo. De manera que aunque vivimos en este mundo físico, no somos de este mundo en el sentido espiritual. Vivimos en un mundo físico, estamos sujetos a las mismas condiciones de todos, pero nosotros no pertenecemos a este sistema de maldad, sino que pertenecemos a Dios. Mire lo que dice el capítulo 4, el versículo 3 y 4 también de Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 3 y 4. Dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces. Embriagarse es pecado, no solo emborracharse. Fui claro, ¿sí? Orgías, disipación y abominables idolatrías. El siguiente: a estos les parece cosa extraña, a la gente del mundo le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. O sea, la gente se sorprende porque para ellos somos bichos raros. ¿Ustedes de dónde son? Pues somos extranjeros y peregrinos en cuanto a este sistema de maldad. Nosotros no pertenecemos a este mundo caracterizado por la sensualidad, la lujuria y las borracheras. Hermano, Cristo nos compró con su sangre para que no tengamos nada que ver con ese mundo de maldad. Somos extranjeros y peregrinos en lo que respecta a este mundo caído. Hermano, nosotros tenemos otro sistema de valores y de principios. Tenemos otros propósitos en la vida. Tenemos otras prioridades con nuestras vidas. Nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y es importante que usted lo tenga en cuenta, hermano. La palabra de Dios afirma que y así suene redundante, el que crea estar firme, mire que no caiga, como una especie de reprensión antes de, para que podamos ser conscientes de que todos nosotros somos atraídos por el pecado. La gente que más fácil cae es la que más confía en sí misma. El que entiende que debe ser desconfiado con sus conductas, con sus pasiones, con sus sentimientos, mantiene a raya el pecado. Porque soy consciente de que hay pequeñas acciones
que me pueden conducir a estar en un lugar en el que yo no quiero estar. Si yo soy consciente que no quiero emborracharme porque sé que desagrada a Dios, pues yo qué hago compartiendo con personas cuyos únicos espacios de reunión están enmarcados dentro del consumo de alcohol. Entonces ahí uno responde: pastor, ¿será malo que yo vaya a un bar así no me tome un trago? Yo espero estar siendo usado por Dios en esta noche para darle mensajes prácticos que le eviten graves problemas. Uno casi siempre, yo a veces veo pacientes con historias muy complejas, muy jóvenes, y uno siempre se pregunta: oiga, ¿cuál fue la primera mala decisión que debió tomar esa persona que hoy está bajo una condición de salud que es el resultado de una conducta inadecuada? Pensemos las infecciones por VIH-Sida, por ponerle un ejemplo, ¿cierto? Entonces a usted le dicen sexo seguro, no importa, sexo seguro. Pero resulta que es una gran mentira. No existe ningún método que no sea la fidelidad a su pareja que lleva a cero el riesgo de tener infecciones de transmisión sexual. Pero resulta que esa persona se creyó el cuento y tomó una pequeña mala decisión. Decidió aceptar una salida, un mensaje, ir a determinado sitio donde no debería estar, y resulta que al final terminó con algo que él nunca se imaginó tener. Yo no me imagino que en la primera cita de ese chico con esa chica que conoció a través de redes sociales, que no sabía absolutamente nada de ella, pero con la que decidió tener una serie de encuentros furtivos, él en ese momento pensara: a mí esto me puede llevar a tener una enfermedad de transmisión sexual tipo VIH, luego transitar al SIDA y luego terminar con un montón de complicaciones asociadas. No me lo imagino. Pero una pequeña decisión mala lo llevó a un lugar donde nunca quiso estar. Por eso me agrada cuando la Biblia nos plantea que hay aspectos en nuestra vida que no son moralmente buenos o moralmente malos, solamente que no me edifican. Es decir, esto es malo, pues puede que no lo sea, pero puede que eso que hoy no es malo te conduzca a un lugar donde realmente sí estés faltando a los principios que Dios ha establecido y que son pecado para con Dios. Hay conversaciones que en principio son inocuas, no le hacen daño a nadie, pero terminan siendo como de un contenido bastante caluroso. Los impíos se sorprenden porque somos para ellos extranjeros y peregrinos. Somos extranjeros y peregrinos en lo que respecta a este mundo caído. Pero eso no significa que nosotros no podamos disfrutar, y con esto voy a cerrar, de lo que Dios nos ha dado. Primera de Timoteo capítulo 6, el versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da ¿qué? ¿En qué? ¿Y para qué? Es decir, que lo que Dios nos da, nos lo da para que lo disfrutemos en el plano terrenal. No nos lo da para que lo guardemos en un museo detrás de un vidrio. No, no, no. ¿Para qué nos da Dios las cosas? Según lo que Pablo le dice a Timoteo, para que las disfrutemos. Es decir, en ese sentido somos tan terrícolas como todos los demás. Necesitamos el mismo oxígeno, necesitamos la misma comida, necesitamos la ropa de este mundo. Es decir, vivimos aquí y viviremos aquí por largo tiempo, y mientras estemos aquí, el plan de Dios es que usted disfrute de todo lo que Él le ha dado, enmarcado dentro de ese sentido de agradar a Dios en todo. Es decir, lo que
si ya me entendieron un poco, lo que yo quiero llevarlo es a esa palabra importante que se llama equilibrio. ¿Sí? El entender que soy extranjero y peregrino en cuanto al hecho de que no transito esa misma línea pecaminosa que la gente transita, pero que sigo siendo también terrícola para poder disfrutar de todo lo que Dios me ha dado. Disfrutar de su familia, disfrutar de su trabajo, disfrutar de espacios de esparcimiento, disfrutar del dinero que Dios le ha dado tanto para la satisfacción de las necesidades básicas, de los mínimos vitales, pero también para aquellas cosas que no tienen que ser la satisfacción de una necesidad, sino que están enmarcadas dentro del gusto, del anhelo, del deseo que usted tiene. El problema está cuando cambiamos el orden y nos vamos al otro extremo. Pero lo que Dios le ha dado, según lo que dice Pablo, nos lo ha dado en abundancia para que lo disfrutemos. Hermano, nosotros vivimos aquí hoy y viviremos aquí por un largo tiempo, según parece, pero estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gente se tiene que dar cuenta de que usted es diferente, que usted es distinto por las cosas que valora. ¿Qué es valioso para usted? Hermano, entonces hay quien le dice a usted un día: oiga, por la amistad, tómese uno. Ay, por la amistad, acompáñeme a tal lugar. No, no, no. Su prioridad, su sistema de valores, en el primer lugar no está su amigo. No está ni siquiera su familia. Está Dios. Entonces, como en su sistema de prioridades el primer lugar lo ocupa Dios, todo aquello que intente ocupar el lugar que ocupa Dios en su vida, siendo su prioridad, no tiene ninguna validez ni ningún sentido, así sea alguien que para usted es valioso. Si ese alguien entiende que para usted lo más valioso es Dios, comprenderá también que todo aquello que desagrade a Dios pasó a un segundo plano. Cuando yo me casé con Evelyn, entendí que todo el resto de cosas en el plano terrenal pasaban a un segundo plano, aún las cosas que a mí me gustaban. Yo siempre cuento a modo de anécdota que como yo viví fuera de mi casa como desde los 12 años, entonces yo me habitué a vivir en un cuarto que tenía baño privado y que la cesta de la ropa sucia estaba al lado del baño. Entonces yo me casé a los 34, hermano, me casé viejo. Entonces eso hizo que yo me habitué a eso, pero cuando yo me caso con Evelyn, entonces yo decido poner el cesto de la ropa al lado del baño y ella lo lleva y lo pone al lado de la lavadora. Así es, ¿cierto? El equivocado era yo. Como en mi sistema de verdades ya Darwin pasó a un segundo plano y el primer lugar lo ocupa Evelyn, pues yo tengo que determinar si asumo un rol de pelea permanente por el lugar que ocupa el cesto de la ropa sucia en mi casa, o si asumo que yo, por verla feliz a ella, que ocupa el primer lugar en mi vida en el plano del sentimiento amoroso, pues le acepto lo que ella dice. Y eso llevado al plano espiritual es sencillo, hermano. Todo aquello que vaya en contra de lo que Dios ha establecido o quiera ocupar el lugar que Dios ocupa en su vida, es sencillo. Usted no tiene que hacer grandes preguntas. Señor, ¿será bueno o será malo hacer esto? Señor, ¿será bueno o malo ir a determinado lugar? Si yo sé que a Dios algo que yo voy a hacer le desagrada, yo no lo hago. Si yo sé que un lugar al que yo voy a visitar le desagrada a Dios, yo no voy. Si yo sé que una conversación en la que yo me voy a introducir es desagradable para lo que Dios ha dicho que deben ser nuestras conversaciones, pues yo no tengo esas conversaciones. Si yo sé que un negocio está enmarcado de lo que va en contra de lo que Dios ha dicho, pues yo no hago ese negocio.
Hermano, yo no tengo que preguntarle a Dios de si prestar dinero por encima del valor de usura en Colombia es pecado. Eso usted lo sabe. Si es delito, ¿cómo no va a ser pecado? Perdóneme que lo ponga en ese plano. Mira, hermano, a veces yo he pensado, Dios me guarde, ¿no? Porque mi papá dice que uno puede hablar de los hijos ajenos cuando los de uno cumplen 60 años. En ese sentido uno podría hablar de la vida cristiana en relación con algunos ámbitos cuando ya esté muy viejo. Pero Dios nos guarde de olvidarnos que la vida cristiana es la vida cotidiana de un cristiano. Y que las decisiones que tomamos deben ser sencillas. Porque como yo he entendido que Dios es lo más importante, que Dios es lo más grande, que Dios es lo más valioso, que Dios es lo único que a mí me importa, aún mis deseos pasan a un segundo plano cuando yo sé que van en contra de lo que Dios quiere para mi vida. Sus decisiones serán sencillas si usted entiende que aunque está en este mundo, usted no es del mundo. Que aunque usted transita las mismas calles que todos los terrícolas, usted debe entender que usted es extranjero y peregrino en esta tierra. Que su transitar en esta tierra no durará eternamente, sino que usted es consciente, como Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, que Dios mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire y estaremos para siempre con Él. Es decir, el transitar por esta tierra va a terminar. Demos gracias a Dios en esta noche. Soberano y eterno Dios, maravilloso Jesús, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, porque tu gracia se ha derramado en favor nuestro. Hoy una vez más queremos agradecerte por tu amor, Señor, por toda tu bondad. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que nos has dado, por todas las bendiciones que has traído a nuestras vidas. Ahora te rogamos, Señor, que nos lleves con bien hasta nuestras casas, que tu palabra que hoy ha sido predicada quede guardada en nuestros corazones y que podamos, Señor, ponerla por obra, que te demos a ti el primer lugar por siempre. Te lo pedimos en tu santo y poderoso nombre. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y les lleve con bien a sus hogares.